Amigos, buenas noches. Esto es Directo 24. Qué gusto saludarlos este lunes. Estamos a 6 de mayo. Ojalá que la semana que inicia sea muy buena para todos ustedes, que conserven su salud. Soy Jonás, les doy la bienvenida a nuestro programa, como siempre, con muchos temas para comentar, todos los que se han acumulado, más nuestra entrevista, porque la tenemos esta noche, aquí en Directo 24, con todos nuestros comentaristas y periodistas ya listos para reflexionar con ustedes. Antes que nada, antes de saludarlos a ellos, quiero saludar y agradecerle a nuestros invitados esta noche. Están con nosotros los candidatos al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano. Mirza Flores, bienvenida, Mirza, gracias. Muchas gracias, es un gusto para nosotros estar aquí en este espacio. Y también el señor Alberto Esquer, ambos candidatos al Senado. Bienvenido, candidato. Gracias, Jonás, un gusto importante que las y los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos para decidir el voto el próximo 2 de junio. Enseguida entramos en materia, candidato. Antes presento a quienes están conmigo, que haremos preguntas, haremos comentarios y compartiremos con ustedes el material del día. Gaby Aguilar es la directora de Noticias de Quiero TV. Bienvenida, Gaby, buenas noches. Hola, Jonás, candidato, bienvenidos. Y por supuesto a mis compañeros y a todo el auditorio, muchas gracias. Y bueno, estando de aquel lado de la mesa, Irán Espinosa de los Monteros, periodista, aquí conductor en Quiero TV y también periodista en Radio Fórmula. Bienvenido, Irán. Gracias, buenas noches, bienvenidos ambos, por supuesto, y ustedes también. Gracias por estar aquí. El director de Tráfico ZMG, Jorge Belletti. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, qué gusto saludarlos. Junto a mí, el director editorial de Multimedios, Manuel Baeza. Manuel, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. También nuestro colega periodista Mario Muñoz de Loza, conductor aquí en Quiero TV, periodista en El Informador y Notisistema. Hola, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches a todos y todas. Bueno, pues ya estamos, la mesa completa y vamos a comenzar. Déjenme presentarles como hacemos cada lunes, un pequeño video que nos da pie para iniciar la charla. El hospital regional que actualmente existe lo vamos a hacer exclusivo de atención materno-infantil. Se va a hacer un hospital de especialidades, la dignificación y rehabilitación de muchas viviendas para mi querido Zapotlán. Bien, pues ustedes acaban de ver un brevísimo video de toda la actividad intensa que han tenido los candidatos al Senado. Eso nos da testimonio de que están recorriendo el Estado. Y yo quiero aprovechar que tengo el uso de la voz para preguntarles primero, ya ustedes nos dirán, ustedes se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la recepción? ¿Cómo los ha tratado la gente? Ha sido una campaña muy intensa, con muchos mensajes, algunos de ellos incluso hasta confrontados. En la búsqueda del Senado, ¿qué es lo que ustedes palpan? ¿Sabes qué, Jonás? Ha sido un gusto porque somos la única fórmula al Senado de la República que ya casi recorremos todo Jalisco. Nos faltan 5 municipios para recorrer absolutamente todo el Estado y como la vida me dio a mí la oportunidad de haber sido secretario de Desarrollo Social y secretario de Agricultura, la recepción que hemos tenido en cada rincón de Jalisco ha sido increíble. Desde la zona norte, la costa, los altos. Bueno, ahorita venimos llegando de tener un gran evento con los estudiantes de Tepatitlán, del Centro Universitario de los Altos, Mirza. No, la verdad bueno, es que... además, Mirza, no cualquiera está en Tepatitlán. Qué bárbaros, qué bueno. Oye, muchas veces hemos estado en Tepatitlán. Hoy contamos, 4 veces hemos estado en el lapso de campaña y precampaña. Lo importante es tu pregunta. Nos han recibido con mucho cariño, nos piden que regresemos una y otra vez a los municipios y lo que la gente se siente muy contenta es que los estamos escuchando. Nosotros no vamos a hablar y echarnos una perorata y aburrir personas. Vamos y el formato de nuestra campaña y precampaña ha sido escuchar a las personas y con eso hacer nuestra agenda que nos va a llevar al Senado de la República con el voto de la gente. Cambiamos el formato, Jonás. Decidimos hacer una campaña de escuchar y de escuchar hemos armado la agenda legislativa. Ya nos tocó escuchar a los productores de leche en los Altos, a los pescadores en la zona de la costa, a nuestros hermanos huirráricas en la zona norte, a los maestros aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y de todo lo que hemos escuchado en este caminar por Jalisco estamos haciendo nuestra agenda de trabajo. Oigan, hay una novedad, perdón señores, enseguida ya termino con esto. Hay una novedad en esta elección, la paridad.
Y eso obliga a que haya candidato y candidata. ¿Hacen buena química ustedes? ¿Cómo les ha ido con eso? Súper bien, porque aparte somos amigos desde hace muchos años, pero hemos trabajado juntos, entonces ya nos conocemos, nuestra forma de trabajar, nuestros equipos se conocen muy bien y nuestra forma de coordinarnos es súper orgánica. Nos complementamos demasiado bien. Mirza lleva una gran experiencia en el legislativo, yo llevo mayor experiencia en el ejecutivo como alcalde de Zapotlán, como secretario de dos de las secretarías más importantes que tiene Jalisco. Entonces podemos entreverar justo lo que hoy requiere la gente, la problemática y los resultados. Queda la percepción de que los días que le quitaron de campaña como que lo fortalecieron para darlo más a conocer a la fórmula. ¿Es así? ¿O qué percepción tienen ustedes o qué están recogiendo? Así fue, Mario. Yo creo que nos quisieron meter el pie para interrumpir nuestras visitas a los municipios, pero la realidad que no. Por el contrario, nos fortalecieron. La gente conoció nuestra fórmula, la gente conoció la ilegalidad con la que nos quisieron 4 semanas quitar la candidatura, porque ni siquiera nos la invirtieron, nada más dijeron sale Alberto Esquer y ahora quedó vacante. Pero ahí inmediatamente nuestro grupo político, porque logramos cerrar filas muy bien, desde Pablo, nuestro candidato a gobernador, Manuel Romo, presidente del partido, me dieron un nombramiento como coordinador de la agenda legislativa de todo Movimiento Ciudadano en Jalisco y seguimos visitando los municipios y creo que hoy estamos más fortalecidos que al inicio y con una gran fórmula que hacemos Mirza y yo con la experiencia que tenemos en este gran proyecto. Amigos, Manuel. Gracias. Sí, como senadores, si llegan a la Cámara, representan a todo el Estado más que a un distrito, que es el caso de los diputados. Estando ahí en San Lázaro, ¿qué es lo que ustedes representarían? ¿Qué es lo que pelearían o abogarían por Jalisco? Pues cuidar la soberanía de Jalisco primeramente, el federalismo, que se respete, el pacto fiscal que hemos venido hablando, porque el tema de los impuestos de las personas, la forma en la que se distribuyen de regreso al Estado es completamente injusto. Es decir, de cada 100 pesos que cada persona da de su bolsillo, de su patrimonio, que lo paga de impuestos, la Federación solamente regresa 25. Y eso es uno de los ejes que vamos a estar discutiendo. Pero también tenemos ejes que tienen que ver con lo social. Mujeres, el campo, medio ambiente, deporte, salud y educación. Yo hablaría de lo más sencillo. Mira, Manuel, llevo 5 campañas. Es mi 5ª campaña constitucional esta y creo que es donde la gente menos entiende lo que pasa en el Senado de la República, ¿no? Primero, el Senado se vota en los 125 municipios de Jalisco, en todas las casillas, en todas las delegaciones. El Senado de la República quitó los aranceles para la importación de leche y de alimentos. Y gracias a los senadores de Morena que quitaron los aranceles, hoy tienen de rodilla a nuestros lecheros en La Chona, en Los Altos, en Tepa, a los maiceros en La Ciénega, por una decisión de las y los senadores de Morena de quitar los aranceles. Entonces pareciera que el Senado no pasan cosas de la vida diaria, al contrario, por quitar 2 aranceles acabaron con 1,200 productores de leche en La Chona. En el Senado pasa desde el nombramiento de los ministros de la Corte, que en este año con la nueva legislatura se van a nombrar, los nombramientos de los altos rangos de las Fuerzas Armadas y el nombramiento de los embajadores, hasta perjudicar a los lecheros de La Chona en Jalisco. Eso pasa en el Senado y a eso vamos a llegar Mirza y yo, a defender la soberanía, pero también el territorio jalisciense, a pesar que el Senado, pues eres senador por todo el país. Sin duda, en su recorrido imagino que se han de haber encontrado con un tema bravo al interior del Estado y es el tema de seguridad. Se habla mucho del Fortasec, que fue eliminado, pero también el actuar de las Fuerzas Armadas, que muchos dicen no queremos la militarización, pero también la gente confía más en un elemento de la Guardia Nacional o del Ejército combatiendo al crimen organizado, cuidando las carreteras como debía y pues pacificando el Estado. Estando ustedes en el Congreso, ¿cuáles serían las propuestas que empujarían para una mayor y mejor seguridad en Jalisco? Seguir fortaleciendo las policías civiles de orden civil, las policías municipales, que es la policía de mayor proximidad. Es decir, una vecino o vecino en una calle, en una colonia, que requiera del auxilio de la policía y de la seguridad, no le va a hablar a un soldado.
tiene que tener una policía fuerte, capacitada, que conozca de inteligencia en materia de seguridad, que conozca de tecnificación, pero no solamente es un asunto de policías, pistolas y patrullas. Tenemos que invertir desde la Federación en elementos transversales para poder combatir el tema de la inseguridad. ¿Cómo vamos a invertirle a todos los temas del deporte, a los temas culturales, a la educación, al acceso a la salud, para que entonces sí podamos hablar de una cultura de paz vista desde muchos ejes y también, por supuesto, volver a el camino de fortalecer a las policías? Dejaron a las policías municipales de todo el país completamente en condiciones de vulnerabilidad, empobrecidos, sin capacitación, sin tecnificación y sin el apoyo que normalmente recibían de la Federación, y que aparte es obligación de la Federación regresarle a las policías municipales estos apoyos económicos, porque se trata del dinero de los impuestos de la gente. Una cosa es la confianza que las personas tengan en las Fuerzas Armadas, pero otra cosa muy diferente es la policía de proximidad, la policía federal en las carreteras, las policías estatales, y es ahí donde tenemos que regresar a fortalecer pues a estas policías, mejores sueldos, mejores condiciones sociales y laborales. Eso es una realidad, Jorge. Mira, y lo digo yo en base a la experiencia. Yo fui alcalde 2015-2018, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, una población de 200,000 habitantes. Mi corporación policíaca era de cerca de 300 elementos. Yo recibía cada año del Fortasec 65 millones de pesos, y con eso compraba patrullas, armamento, le aumentaba el salario a los policías, y el día a día yo me considero un municipalista pleno, un federalista, y voy a llevar al debate nacional, volver a debatir el federalismo puro, porque el día a día en Ciudad Guzmán no estaba el ejército, ni la Guardia Nacional, estaban las policías municipales y la policía del estado. Es el día a día, cuando la gente le duele la inseguridad, cuando la gente pasa por temas de robo a casa habitación, de secuestro express, de robo a tu vehículo, es en el municipio, es en la colonia, es en tu barrio, y ahí es donde la policía municipal se ocupa fortalecer. Ahora, yo no digo que el ejército no haga labores de inteligencia, que la Marina haga labores de inteligencia, pero focalizadas. En el sur de Jalisco detuvieron a un capo del cártel Jalisco, pues le tuvo que entrar el ejército, sí, pero hay una gran diferencia en que el país esté militarizado al fortalecimiento de las policías civiles. Yo creo que debe ser una combinación, sin dejar principalmente el tema de la policía civil, que es el que cuida y día a día está al frente de las poblaciones municipales. Los productores de maíz o de cualquier cultivo, todo este gigante agroalimentario que es Jalisco, se quejan mucho obviamente del cobro de piso y de que el crimen organizado se ha infiltrado ya en la línea productiva, ¿no? Desplazando a los comerciantes o a los productores. ¿Cree usted que fortaleciendo con más dinero a las policías estatales y municipales se pueda lograr regresar esa paz que se requiere pues para los comerciantes, para obviamente la movilidad y el comercio de sus mercancías? Yo creo que es la combinación. Hemos estado de la mano con nuestro candidato a gobernador Pablo Lemus, y Pablo Lemus nos ha propuesto a Mirza y a mí redactar en coordinación un documento para una policía federal, una policía estatal de caminos, que resguarde la colindancia con los estados, que resguarde las carreteras, los productos, no de velocidad ni de multas, de vigilancia. Entonces yo creo que tiene que ser la combinación. Cuando yo era alcalde de Zapotlán y me comenzaron a vender huachicol, gasolina en las afueras, desde luego que yo puse la denuncia en el ejército, porque es de orden federal y de intervención del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Pero yo creo que es la combinación para poder lograr la paz y la tranquilidad en nuestros municipios, en nuestras colonias, en nuestros barrios. Es la combinación. A Mirza y a mí, en estos últimos meses, y a mí que me tocó recorrer más de 5 o 6 veces todo Jalisco,
2.343 localidades en la zona de los Altos, la zona norte. Ahí no está permanentemente el ejército. Ahí están las policías municipales y policías municipales que hoy no tienen apoyo para comprar patrullas, que sus salarios son muy bajos, que no tienen instrumentos de inteligencia. Entonces yo creo que tiene que ser una combinación y ese debate se da precisamente en el Senado de la República. Y justo esta experiencia que tenemos Mirza Flores y Alberto Esquer es ese complemento que queremos llevar, la voz de las y los jaliscienses para defender el territorio Jalisco. Muy bien, señores. Aquí dice que la política o es un asunto de consensos en bloque o es un asunto de contrapesos. El Senado tendría que ser un contrapeso al Ejecutivo, lo mismo que la Cámara de Diputados, ¿no? Por ser poder legislativo. Ustedes, bueno, observo, MC es muy fuerte en Jalisco, Nuevo León también, en algunos, quizá en algún otro estado, pero no es una fuerza nacional, digamos, de mayor nivel, de primer nivel, quiero decir. Ustedes desde esta perspectiva, ¿qué le dirían a lo mejor al ciudadano que tiene que votar pensando en que es un contrapeso? ¿Por qué un contrapeso y no un consenso? Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, porque cuando tú tienes que gestionar cosas para tu estado, tienes que lograr los consensos y tienes que lograr tener diálogo permanente con todas las otras fuerzas políticas, pero cuando tienes que ser contrapeso de ocurrencias, de malas decisiones, tienes que, primeramente, volver a tener conversación con aquellos que puedan representar oposición, pero el Movimiento Ciudadano nos hemos caracterizado, primero, por ser una oposición muy sólida y consistente en la Cámara Federal y en el Senado de la República, y segundo, que hemos logrado que, aunque en las cámaras no logramos tener los votos suficientes, sí hemos conseguido que cuando se vulnera la Constitución, hemos demandado actos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí es en donde se han revertido algunas decisiones que se han tomado en las cámaras. Entonces, claro que somos un contrapeso y somos un contrapeso responsable porque no solamente es un asunto de votos, también es un asunto de estrategia política. ¿Cómo logras consensos para gestionar cosas y recursos para tu Estado? Pero también cómo logras ser un dique de contención para actos de inconstitucionalidad. Y ahí Movimiento Ciudadano ha marcado la pauta tanto con el plan B del INE como con la militarización del país. Y también la votación de la reforma eléctrica tóxica que quería pasar Morena. Es decir, tenemos 3 testimonios de que aunque no logremos tener los suficientes votos en la Cámara y en el Senado, sí logramos generar el contrapeso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, claro que lo somos. Pero además, Irán, el Senado no todo es pesos y contrapesos, desde luego que sí, pero no todo es debate. También es poder generar cosas que le reditúen a tu estado. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me tocó participar en la ley cañera en la Cámara de Diputados en el 2010. Y hoy, gracias a esa ley cañera, Jalisco es el número 2 productor de caña y nunca cae el precio. Sube, sube y sube. Yo hoy traigo ya el borrador de la primera iniciativa que voy a poner en la Cámara de Senadores. La primera ley es la ley agavera. Porque en Jalisco tenemos ya 30 años que es cíclico, que tenemos un problema social con los productores, que el agave de repente vale 28 pesos, 27 pesos y luego vale 1 peso y andan cerrando carretera los productores, andan tirando el agave por esos costos. Si tenemos una ley agavera que regule el mercado, que pueda hacer agricultura por contrato, vamos a seguir siendo los líderes en la producción de agave y de tequila, pero con paz social. Y eso se logra con el consenso de las fuerzas en la Cámara de Senadores. Insisto, el Senado no solo es para debatir o no solo es para confrontar, sino también para construir. O yo digo el tema de los aranceles, ¿no? Jalisco, primer lugar en producción de alimentos. ¿Por qué no ponerle impuestos a los alimentos que entran de Estados Unidos en otras circunstancias de apoyos y de economías? Y eso le ayudas a tus propios productores. O algo que Mirza y yo escuchamos tan bonito en los foros, el reclamo de padres de familia y de profesores de poder ampliar el número de horas de educación física
en las escuelas públicas. Y esto es una reforma a la ley de educación. Y yo lo creo bastante. Soy papá de 3 hijos. Yo estudié en escuela pública. Qué padre estuviera que en las escuelas públicas tuviéramos 3, 4, 5 horas de educación física. Somos el primer estado en obesidad infantil y ahora con problemas de salud mental. Entonces esos temas se ven en el Senado, son en beneficio de tu estado y creo que abonan a la inseguridad, a la salud y a muchos aspectos que podemos dar la batalla. O algo más importante, no recibimos un solo peso de la federación para el lago más grande de toda América Latina, el lago de Chapala. No recibimos presupuesto para las áreas naturales protegidas como es la primavera, como es el Nevado, como es la zona de Costa Alegre. Y esos temas se ven también en el Senado de la República. Entonces creo que la experiencia que la vida nos ha dado a Mirza y a mí le vamos a dar mucho, pero mucho a las y a los jaliscienses. Al inicio de este programa, bueno, Jonás hacía referencia a la relevancia de esta elección por la participación precisamente de las mujeres. Y hablando justamente y escuchándolos, ¿no?, del tema de construir, de construcción, ¿cómo ha sido la recepción, pero para los dos, particularmente para usted, candidata, del mensaje para las mujeres? Ha sido muy positivo. Las mujeres cada vez participan más en la política y no porque estén dentro de un partido político, sino porque ahora las mujeres dan pasos al frente para poder ser protagonistas de las transformaciones de sus comunidades. A ver, las mujeres siempre son las grandes gestoras en una colonia, en una comunidad. A ver, las mujeres se organizan y hacen que llegue agua a una comunidad, Gaby. Las mujeres se organizan y hacen que se construya una carretera, una escuela, que haya un centro de salud, y esto lo mueven las mujeres, esto es una realidad. Solo que hoy se sienten con más legitimidad de pedir más. Es decir, hoy en el centro del debate tenemos que poner, Gaby, el tiempo de las mujeres. Y el tiempo de las mujeres me refiero a las horas que las mujeres dedican a los cuidados, y por eso tenemos que poner en el centro del debate la política de los cuidados, el tiempo de las mujeres. Hoy vemos mujeres que han tenido los roles tradicionales de cuidar a los hijos, al esposo, a la sociedad, al parque de la colonia. Cuidan todo menos de ellas. Las últimas en ir a un médico son las señoras. Las últimas en atenderse son las mujeres. Y eso lo tenemos que poner en el centro del debate para que sea el Estado mexicano quien se empiece a hacer cargo de las tareas de los cuidados. Bueno, seguimos charlando con ustedes, Alberto, Mirza, pero antes tenemos que hacer una breve pausa. Breve y regresamos. Les recuerdo que estamos en podcast, Directo 24, las opiniones y los comentarios de Mirza Flores, de Alberto Esquerman, las preguntas de todos los que estamos aquí en la mesa, las pueden ustedes escuchar apenas termine el programa en cualquier plataforma. Regresamos rápidamente, porque en cuanto volvamos a cuadro, vamos a revisar con nuestros invitados cuál es la estrategia para la última parte de la campaña. No tardamos.